Vamos a resolver el ejercicio 1.9 de la página 15 del libro Ingeniería Mecánica en la versión estática de R.C. Hibbeler, edición 12. En este caso, el problema hace referencia de que un pascal, una unidad para medir la presión, es muy pequeña en comparación a otra unidad en el sistema inglés, que es la libra sobre pie cuadrado. El pascal es una unidad de medición de la presión en el sistema internacional, mientras que la unidad libra sobre pie cuadrado es una unidad de medición en el sistema inglés. Entonces aquí lo que tenemos es hacer las conversiones. Nos piden transformar un pascal a libras sobre pie cuadrado para ver cuál es qué tan pequeña es esta unidad en comparación a la unidad que nos presentan. Posteriormente, nosotros tenemos que transformar 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí?, que es el valor de la atmósfera, a pascales, a sus correspondientes pascales, para ver cuánto es el valor que nosotros vamos a obtener. Entonces, empezando, un pascal, ¿sí?, es el equivalente en el sistema internacional a 1 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? La unidad de fuerza sobre la unidad de área, newton sobre metro cuadrado. Entonces, como nosotros vamos a transformar a libras la unidad de fuerza a libras y la unidad de área, que es el metro cuadrado, a pie cuadrado, pues necesitamos los factores de conversión para poder realizarlo. Estos factores de conversión son una libra equivale a 4.4482 newtons y un pie equivale a 0.348 metros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como es una unidad compuesta, ¿sí?, lo que nosotros tenemos aquí, esa unidad compuesta está formada por una división. Entonces, las conversiones también las podemos realizar de manera similar utilizando la metodología de la división, ¿sí?, e ir eliminando las unidades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo un newton dividido entre metro cuadrado y voy a convertirlo, entonces voy a hacerlo de unidad por unidad. Primero lo voy a hacer para el newton y después lo voy a hacer para el metro cuadrado. Entonces, como esto se está dividiendo en el procedimiento de conversión, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar por una división, ¿sí?, y esta división va a contener el factor de conversión, ¿sí? En este caso, el factor de conversión va a corresponder al valor al cual yo quiero transformar, es decir, si yo quiero transformar newtons, la fuerza de newtons, a la fuerza de libras, bueno, pues aquí, sí, en la misma ubicación del numerador, si la fuerza o el valor, la cantidad que yo voy a transformar está en el numerador, entonces la unidad a la que quiero transformar también debe de estar en el numerador. En este caso ahí tenemos una libra. Y en el denominador nosotros vamos a colocar
el valor de conversión que corresponde a la unidad que yo quiero transformar. En este caso son 4.4482 newtons. ¿Sí? De tal manera que observen ustedes que las unidades al momento de realizar las operaciones se eliminan, dejándonos el valor de la libra que nosotros queremos transformar. Entonces, en este caso, el valor que vamos a obtener es 0.22481 libras sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, este es el resultado que se obtiene de la primera transformación, para lo cual nosotros nos damos cuenta que tenemos una cifra decimal de 5 unidades. Entonces, como hemos estado manejando 4 unidades a partir del factor de conversión, nosotros vamos a seguir sobre la misma regla de redondear a 4 unidades. Entonces aquí yo tengo 4 cifras significativas y el valor 1, ¿sí? Siguiendo la regla del redondeo. Recuerden ustedes que la regla del redondeo establece que si yo tengo valores numéricos de 5 hasta 9, el redondeo se aplica hacia arriba aplicándolo al número siguiente. En este caso sería 8. O si los valores van del 4 al 1, ¿sí? Entonces el redondeo se realiza a 0 para dicho valor. Entonces, como el valor 1 de la quinta cifra que nosotros estamos manejando en esta cantidad decimal corresponde a esta región, entonces vamos a redondear el valor de 1 a 0, ¿sí? De tal manera que el resultado que nosotros vamos a obtener es libras, punto 2248 libras sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Esto para irlo haciendo consistente en la cantidad de cifras que estamos manejando a partir del factor de conversión. Muy bien. Entonces, como ya tenemos aquí este primer valor, que es el siguiente, recordemos que un pie es igual a 0.3848 metros, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a transformar es la unidad de área, que en este caso está conformada por el metro cuadrado, a la unidad de área del pie cuadrado, que es la que nos interesa, ¿no? Como aquí nosotros tenemos una división, de igual manera vamos a utilizar una división para hacer la conversión, la cual esta división va a contener el factor de conversión de la unidad que a nosotros nos interesa. Ahora, en este caso no vamos a poner atención al valor del cuadrado que nos representa el área, ¿sí? Primero vamos a manejar la unidad lineal, que en este caso es el equivalente del metro hacia lo que es el pie, ¿sí? Y posteriormente vamos a manejar el área. Es decir, si yo lo que quiero transformar, si yo quiero transformar la unidad lineal de metro a pie, pero la unidad lineal de metro está ubicada en el denominador de la división original,
Entonces, en el mismo denominador de mi fracción de conversión, voy a colocar la unidad que a mí me interesa sustituir a la unidad original. En este caso es el pie. Y en el numerador voy a colocar el correspondiente factor de conversión, ¿sí? De tal manera, ¿sí?, que aquí yo tengo unidades lineales, pero entonces para transformarlas a unidades de área, simplemente elevo al cuadrado, ¿sí?, ambos factores. De tal manera que aquí yo voy a tener el siguiente valor. .2248 libras sobre metro cuadrado por 0.092903 metros cuadrados entre pie cuadrado. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar de igual manera 4 cifras significativas, ¿sí? Es decir, utilizaría yo hasta esta región, utilizando esta regla, redondearía yo a 0 toda esta parte, y entonces al aplicar la operación, ¿sí?, yo voy a obtener lo siguiente. 0 punto, es decir, al eliminar esta parte, ¿sí?, porque estoy aplicando la regla de redondeo, y en este caso es redondeo hacia 0, al aplicar la operación, ¿sí?, yo tendría lo siguiente. ¿Sí? Libras, vean ustedes, ahora los metros cuadrados se eliminan y me queda pie cuadrado. Entonces, de igual manera, ¿sí?, aquí nosotros estamos obteniendo un valor numérico de 5 cifras, ¿sí? De tal manera que ahora, siguiendo la regla de las 4 cifras que hemos estado manejando a partir del factor de conversión que utilizamos, la quinta cifra la vamos a redondear de acuerdo a nuestra regla. En este caso, el valor 8 cae dentro del valor del redondeo hacia arriba, y entonces ese redondeo hacia arriba le va a afectar al siguiente 8, de tal manera que nosotros tenemos el siguiente valor. ¿Sí? Y entonces un pascal equivale a 0.0209 libras sobre pie cuadrada. Entonces, efectivamente, un pascal es una unidad de medición muy pequeña en comparación a las unidades de conversión en el sistema inglés. ¿De acuerdo? Entonces, en la segunda parte del problema, nos piden que convirtamos $14 libras sobre pulgada cuadrada al equivalente de un pascal, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí simplemente nosotros vamos a hacer una siguiente operación, ¿no? Vamos a hacer una regla de 3, ¿sí?, con este valor que nosotros hemos obtenido, y entonces de manera directa vamos a obtener el valor del pascal equivalente de 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas, ¿no?
Entonces, antes de realizar esta conversión, ¿sí? Vamos a transformar este valor ya obtenido en pulgadas cuadradas, ¿sí? Entonces, una pulgada, ¿sí? O mejor dicho, un pie equivale a 12 pulgadas. De tal manera que 0.0209 libras sobre pie cuadrado, si lo vamos a transformar a libras sobre pulgada cuadrada utilizando la fracción de conversión. De tal manera que la unidad que a mí me interesa transformar, la identifico y me doy cuenta que esa unidad está en el denominador. Entonces, en el denominador voy a colocar la unidad de conversión. En este caso, todavía no voy a poner atención en el valor cuadrado, sino que simplemente voy a manejar los valores lineales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en el denominador, numerador, voy a colocar, ¿sí?, el factor correspondiente de conversión. Como son valores lineales, bueno, simplemente yo elevo al cuadrado, ¿sí? Y entonces me doy cuenta de que esto se va a transformar de la siguiente manera. ¿Sí? Y entonces vean que el pie cuadrado, ¿sí?, se elimina con el pie cuadrado que nosotros tenemos en esta operación. Y entonces aquí nosotros vamos a obtener el siguiente valor. 1.45138 por 10 a la menos 4 libras sobre pulgada cuadrada. ¿De acuerdo? Y entonces aquí nosotros nuevamente obtenemos un valor numérico de 5 cifras, en donde solamente vamos a utilizar las 4 porque el factor de conversión que tomamos desde un principio, eso es lo que nos marcó la diferencia, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a redondear el valor 8. Entonces nos damos cuenta que aquí el valor 8 cae dentro de los valores de redondeo hacia arriba. Y entonces el valor que vamos a redondear es aquí el valor 4, perdón, 3, que se redondea a 4. Siguiendo la regla de redondeo. Entonces vean, aquí nosotros tenemos lo siguiente. 1.45138, perdón, ya redondeado, 514 por 10 a la menos 4 libras sobre pulgada cuadrada. Recuerden que este valor corresponde a la equivalencia de un pascal. ¿Sí? Entonces, bueno, pues no queda otra más que aplicar la regla de 3. ¿Sí? ¿Cómo sería esta regla de 3? Bueno, pues si yo quiero transformar 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí?, ¿a cuántos pascales equivale? Si mi factor de conversión, ¿sí?, establece que un pascal es 1.4514 por 10 a la menos 4 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Esto es base 10, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que esta regla de 3 se aplica
multiplicando en cruz, de tal manera que esto que multiplica, ¿sí?, es de la siguiente forma: 14.7 libras sobre pulgada cuadrada por 1 pascal, ¿sí? Y se divide entre 1.4514 por 10 a la menos 4 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? De tal manera que vean, aquí las unidades libras sobre pulgada cuadrada se eliminan, ¿sí? Y entonces ahora obtenemos que la cantidad que nosotros estamos buscando es 101.282 pascales. ¿De acuerdo? Ahora, este es el equivalente de 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, equivale a 101.282.52 pascales. ¿Sí? Es una unidad, es un valor numérico muy grande. Entonces, este valor numérico nosotros lo vamos a manejar aplicando los prefijos del sistema internacional, utilizando la base 10. ¿Sí? Recuerden ustedes que la base 10 es 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9. Tenemos la unidad, entonces por debajo de la unidad manejamos 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Y estas bases 10 corresponden al kilo, al mega y al giga, y estas bases 10 por debajo de la unidad corresponden al mili, al micro y al nano. ¿De acuerdo? Entonces, este valor numérico que nosotros estamos utilizando, ¿sí?, es un valor por encima de la unidad. De hecho, es un valor muy grande. Y entonces nos va a corresponder utilizar la base 10, ¿sí? De tal manera que este punto decimal que tenemos aquí, nosotros vamos a desplazarlo 3 lugares, ¿sí? Y entonces tenemos x igual a 101.282 por 10 a la 3 pascales, ¿sí? Pero entonces, para no estar utilizando este valor numérico, ¿sí?, podríamos utilizar solamente, como este valor ya es muy pequeño en comparación a la unidad que tenemos aquí, podemos aplicar la regla del redondeo, ¿sí?, aplicada solamente al valor 2. Y entonces, aquí la respuesta es igual a 101 por 10 a la 3 pascales, ¿sí? De tal manera que, utilizando el prefijo, el símbolo de la base 10, que en este caso es 10 a la 3, x es igual a 101 por 101 kilopascal. Y esta sería la respuesta a dicho problema.